Nos vieron pequeñas cuando éramos gigantes, de Adrián Silisque. Libertad. Madre, necesito que me expulse. Fue lo primero que le dije, sin dar lugar a cuestionamientos. Naturalmente, ella nos miraba como un sapo enfermo y exigía una explicación. En serio, insistí, écheme, mándeme a casa, quítese este problema de en medio. Estoy segura de que alguna de las dos podréis explicaros un poco mejor. A mi padre lo mató Agustín Nieto, le respondí con determinación. Y fue ahí cuando sus palabras, dichas con firmeza y desdén, me dolieron en lo más profundo de las entrañas. Lo sé. Lo sabía. La monja pura y sincera lo sabía. Entonces, ¿por qué carajo había callado? ¿Es que simplemente lo había olvidado o había mentido? Y si fuera olvido, ¿cómo es posible borrar de la memoria u omitir semejantes acontecimientos? En cualquier caso, aquello la volvía cómplice, al menos ante mis ojos que seguían llenándose de un odio implacable. Veréis, agregó endulzando la voz, cuando vuestro padre fue ajusticiado. ¿Ajusticiado? Le interrumpí, temblando de rabia y sujetándole el brazo la arrinconé contra la pared. A mi padre lo mataron y usted lo sabía. Soltadme, Juana, ordenó, asustada. Después de todo, vuestro padre no era ningún santo. ¿A qué viene eso? Pues que así es la ley. ¿Qué ley? Agustín Nieto asesinó a mi padre. ¿Dónde está la ley? La justicia. La justicia ha sido servida, dijo retomando su sereno aire de superioridad. ¿O acaso esperabais que le dieran un premio? Ahora lo veis bien, hija mía, tal es el fruto de la desobediencia. ¿La desobediencia de quién? ¿A quién? ¿A Dios? ¿A la iglesia? ¿A los reyes? Si le pisas la cola a una serpiente, ¿acaso no te morderá? Déjeme ir, madre, porque si no lo hace, le juro por mi difunto padre que no descansaré hasta desatar el infierno mismo en el monasterio. Más le hubiera valido a la vieja creerme, en vez de tocar el silbato que siempre llevaba en el cuello a la altura de un rosario negro. Sin embargo, de algún modo aquella vivencia me sirvió, porque fue la primera vez que experimenté la fuerza de mis brazos y la habilidad de mis movimientos. Por eso, cuando quisieron detenerme, fui tumbando a las más flaquitas, como si fueran fajos de cañas de maíz. Pero después, entre las 3 monjas más robustas del monasterio, lograron prenderme y me encerraron en una celda situada en las catacumbas del convento. Más le hubiera valido a la vieja creerme, porque aunque me azotaron con el flagelo encerado, me arrojaron con agua congelada y me tenían a puro pan y agua, no perdí la oportunidad para hablar con las novicias. Que no te permitan mirarte un espejo porque es vanidad, no está bien. Que no puedas abrazar a tu madre solo porque la repudió tu padre, no está bien. O que no puedas hablar de otras cosas que no sean Dios, tampoco está bien. Y así seguía, con una lista interminable, como cuando nos obligaban a usar el cilicio, o cuando la Madre Superiora leía nuestras cartas antes que nosotras. Nada de eso estaba bien, y yo lo comunicaba, pues, hasta que conseguí que mis palabras se volvieran rumor entre las monjas, y el rumor se hizo carne. Una mañana me despertaron los gritos de las muchachas. Desde mi celda poco pude ver, pero Lucía me contó luego que las más jóvenes se habían cubierto la cara con pañuelos negros y que daban impresión mirarlas, porque parecían espíritus sin rostro venidos del más allá. A su vez, oí que causaron un gran escándalo, ya que ni por un instante dejaron de gritar o de golpear las ollas y utensilios que seguramente habían robado de la cocina. La noticia del escándalo pronto se difundió en la ciudad y, como no podía ser menos, llegó a los oídos de tía Petrona. Señor Dios Todopoderoso, os ruego, os imploro que mi pequeña Juana no tenga nada que ver con este asunto.
Imagino que habrá suplicado persignándose 3 veces, como era su costumbre. En el fondo, tía Petrona tenía un corazón enorme, y por ello al tercer día se presentó ante la Madre Superiora. No sé qué cosas se habrán dicho la una a la otra, ni si me declararon víctima o culpable. Fuera lo que fuera, las órdenes exigían mi liberación y que abandonara el monasterio ipso facto. Al final, hija mía, dijo la Madre Superiora al despedirse, nosotras también ansiamos aquello que vuestro indomable espíritu buscará a toda costa, ayudar a los más débiles. En el carruaje camino a casa, tía Petrona no paraba de secarse las lágrimas con un pañuelo amarillo mientras se lamentaba de mi deplorable salud. ¡Ay, por el amor de Dios, que aún no puedo creer los que os han hecho! Pobrecilla mía, mirad en qué os han convertido en un espantapájaros. Y yo que os había enviado allí para vuestro bien. Ay, lo lamento tanto, querida hija. ¿Qué diría vuestra madrecita si estuviese aquí? Es imperdonable. Sin embargo, las palabras que aún resonaban en mi mente eran las de la Madre Superiora. Ayudar a los más débiles. ¿Qué habría querido decir? Reflexionaba mientras de a ratos. Las imágenes de Nieto asesinando a mi padre se figuraban en mis pensamientos como si fueran recuerdos mismos. Tía, Agustín Nieto mató a padre, declaré. Supongo que no había calculado bien el impacto de mi revelación porque apenas hube terminado de hablar, tía Petrona emitió un chillido y se desmayó en el asiento. Por fortuna, al poco tiempo ya se había recuperado y llegamos sanas y salvas. En casa no se habían producido enormes cambios. Las horrorosas cortinas floreadas seguían adornando las ventanas y las sillas, que antes de morir madre llevaban un elegante tapizado bordó, aún tenían ese curioso e intenso color amarillo que tía Petrona tanto estimaba. Por las escaleras que llevaban al piso superior vi bajar a Rosalía, cuya vestimenta y contoneo recordaban a esas princesas de cuentos europeos. Carajo, que éramos diferentes. Bienvenida, hermana, dijo con su dulce voz. Te extrañé, mocosa, le contesté, abrazándola con fuerza. Y mira que al demonio le gusta meter el dedo en la llaga, porque ni siquiera nos habíamos sentado a la mesa cuando un ostentoso carruaje se detuvo a la entrada de casa. Al salir vimos que Agustín Nieto descendía del coche y, arrogante como era, empezó a hablar sin siquiera saludar. Vaya, vaya, decía mientras se quitaba los guantes y me revisaba como se examina al ganado. El tiempo en el monasterio os ha sentado de maravillas. Habéis crecido hermosamente, Juana Zurduy. Dejé que se acercara. Ay, sí, dejé que llegara bien cerquita. Y cuando lo tuve a tiro, le agarré de los cojones y se lo fui retorciendo mientras le susurraba. Sé que mataste a mi padre. Sé que... Perdonad, alguacil, perdonad a mi niña, intervino a los gritos tía Petrona, jalándome del brazo. ¿Alguacil? ¿Desde cuándo los asesinos podían acceder al cargo de alguacil? Por agravios menores he mandado a colgar indios en la plaza, se quejó Nieto, arreglándose el pantalón. Me daba cuenta de que había metido la pata hasta el fondo y sin embargo no me arrepentía. He venido a advertiros que esta es mi ciudad y yo no tengo ni la mitad de la paciencia de la Madre Superiora, me amenazó. Entonces, mírame bien, le desafié, porque la mujer que ves aquí es una serpiente a la que le has pisado la cola. Sin pronunciar palabras se subió al carruaje y se fue. Desde luego, tía Petrona sacó a relucir su sarta de reproches, interrumpiéndose de vez en cuando para darse aire con el abanico para no desmayar. Siguió quejándose amargamente hasta que el tío Francisco hubo regresado del campo. Cenamos juntos y allí me enteré de que la casa de Toroca estaba completamente abandonada y que los campos se habían arrendado a algunos vecinos para la siembra y el ganado vendido a los Padilla porque no había quien los cuidara. Esto me entristeció, claro,
aunque no le di mucha importancia porque en aquel momento yo solo podía pensar en una cosa: justicia. Aunque fuera cierto, nadie os creerá, se lamentó el tío Francisco. Agustín Nieto es uno de los alguaciles del presidente Pizarro. ¿Comprendéis lo que significa? En aquel momento pensé que tal vez el tío Francisco tenía razón, que mi juventud no me permitía ver la gravedad del caso. Pero la imagen de padre, muriendo a los pies de Nieto, me persiguió por 3 noches. Te juro, padre, que si tu asesino queda libre, no ha de ser por mi silencio.